Pues sí, amigos, ya os lo dije la semana pasada. Espera, que pongo esto bien. Ya os lo dije la semana pasada cuando visteis el vídeo del barógrafo. Que por cierto os tengo que pedir disculpas porque se me fue a 40 minutos. Pero luego cuando lo estaba editando dije, voy a cortarlo un poco porque esto dura más que una película de Star Wars. Y claro, empecé a revisarlo un poco y digo, ¿qué le corto, qué le corto, qué le corto? Pero todo me pareció muy interesante. Bueno, a lo mejor no era muy interesante, pero a mí me pareció bien. ¿Qué quieres que os diga? El caso es que, como os dije en el anterior vídeo, hoy vamos a instalar eso, el Navtex. El Navtex es un equipo de radio básicamente para recibir los partes meteorológicos. Básicamente los mismos partes meteorológicos que vamos a recibir por la VHF. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando no estamos a bordo? Que no los podemos escuchar. Eso tiene unas horas y unas tal y no los podemos escuchar. Es posible que haya radios que los graben o algo así, lo desconozco. Pero con este aparato, tú lo que haces es que este chisme tiene un consumo nada ridículo y está de guardia por ti. Esto se queda todos los partes meteorológicos que vienen por la VHF, se los queda a todos y es más, puedes recibirlo de varios países, donde estés en tu zona puedes configurarlo para que reciba, por ejemplo, si estás en frontera con 3 países, no recibas solo uno, sino recibas de los 3 y de los tres te puedas hacer una idea. Luego lo veremos en la aplicación al final del vídeo cuando la instale, que no tengo ni idea cómo va a funcionar. Y vamos a empezar con esto. Como siempre tenemos manual, el cable de alimentación y la antena, que voy a ver si me da tiempo de ponerla esta tarde, así que vamos. Y viendo un poco el manual, que me lo estoy mirando por encima por si hubiera alguna cosa de interés que saber, me viene esta hoja a la mente, que pone transmisiones Navtex, obviamente ya sabemos, son 518 kHz. Luego, mientras instalo la antena, os voy a dar un poquito la chapa sobre el cable. Pero me llama la atención fuertemente que el listado de estaciones las tiene Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Islandia, Alemania, Estonia, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania. Es posible que en España, con toda la paliza que nos dan los mamones de la mercante, con chorraditas de esto, de lo otro, de pagar por aquí, pagar por allí, junto con sus socios, los de las tiendas, que lo único que hacen es presionar al ministerio para vendernos más y más cosas, más y más revisiones, no tengan la decencia y la poca vergüenza de poner una antena. ¿En serio? ¿En toda España, en Europa? ¿En serio? ¿Ni una antena? ¿No os da un poco de vergüenza saquearnos a todos los marinos, a toda la gente que vive en los barcos o que tiene un barco, sencillamente? Con la T5, con esto, con lo otro. Y luego el dinero ese, exactamente, no da ni para poner una antena. Qué vergüenza. Referente al cable, os voy a decir un par de cosas. El cable que viene cuando tú compras el Navtex, este es el Bluetooth 3, ¿ok? Se conecta por teléfono, mediante la aplicación se conecta a un teléfono, no tiene pantalla. Entonces tenemos que usar como pantalla nuestro teléfono o nuestra tablet. En nuestro caso, que tenemos una tablet para navegación, pues usamos esa tablet. El caso es que vienen una serie de metros de cable con su antena minúscula. Me han dicho que esta antena, he leído que esta antena no va nada bien. De hecho, me han dicho que es un culo, que va fatal. Tengo una solución para eso. En caso de no recibir todo lo que creo que tengo que recibir, cambiaré la antena y pondré otra cosa. Ya os lo explicaré más adelante, cuando vea que no funciona. El caso es que, para que veáis, el cable es de 75 ohmios. Es un cable de antena de televisión, no le deis más vueltas.
Un cable de antena de televisión sirve perfectamente porque son 75 ohmios. Lo que no sirve es el cable coaxial de las VHF o de la BLU. Ese cable coaxial no sirve, tiene que ser de 75 ohmios de la, como los que usamos para la televisión. Sí, para la televisión de vuestra casa. Nosotros aquí, hace un tiempo, teníamos dos antenas de VHF. Esta antena de aquí que veis, pequeña, es la de la radio que tenemos aquí arriba. Tenemos una radio abajo que va con la antena del mástil, que está arriba, la que tiene mejor recepción y mejor emisión. Y luego tenemos otra aquí para la radio esta, que es la que usamos cuando llegamos a puerto, si tenemos que pasar un canal o para hablar con otro barco que tenemos cerca. No necesitamos que la antena esté arriba, entonces con esta es suficiente y podemos hablar desde aquí con una radio y no con un walkie. El caso es que hace un tiempo teníamos dos antenas, y como veis yo aquí tengo el cable de la otra. Tengo esa antena y tenía otra antena de VHF porque siempre he pensado, si pasa algo, por lo menos que tenga una antena de respeto, la llevaré instalada con su cable y estará allí por si la tengo que usar. Por ejemplo, desarbolo, pasa cualquier cosa, va a ir un pájaro y me rompe la antena de arriba del mástil. Quería tener otra antena para hablar con las dos radios, en fin, paranoias de capitanes inexpertos que leen muchos foros. En fin, vamos a lo que vamos. Como este cable es de antena de radio, es un RG58, no nos sirve. Entonces lo vamos a usar de guía, porque no pienso montar más antenas aquí, entonces lo vamos a usar de guía. Y por esa guía vamos a pasar el otro y lo vamos a meter hasta su sitio, que va a ser donde hemos puesto el Meteoman. Entonces os voy a ir grabando unos trocillos mientras lo paso. Os comento que esto viene con un conector de televisión, ¿veis? Normal y corriente. Lo tengo que cortar, lo voy a cortar por aquí, y para pasarlo por los tubos y por los cables y tal. Todo eso os voy a grabar algunos trozos, pero ¿qué os parece si escuchamos alguna musiquilla mientras y no me oís a mí diciendo todas estas tonterías seguidas? El primer inconveniente que me encuentro es que el cable es corto. Ya lo he probado y el cable es corto. Entonces no queda más remedio que abrirla, desoldar el cable y de esa manera poderlo cambiar. O sea que me va a tocar comprar un cable. I know it all, gives you
so anxious, cause your fake love. I don't know what to do, I just wanna let go. I hear my phone, it's yeah. I know it all, cause you I'm feeling lonely, feeling lonely, feeling lonely. Ya está bien de musiquilla, ¿no? Que os tengo ahí bombardeados, pero es que en el otro vídeo, como me pasé un porrón, dije, joder, les voy a edulcorar un poco el asunto, les voy a poner un poquillo de música y así no estoy cascando todo el rato. Bien, os quiero enseñar un par de cosas. Bueno, ya sabéis dónde va a ir el equipo, ya habéis visto cómo pasan los cables, cómo hemos soldado la antena. Este equipo, el conector que lleva es un conector de televisión macho, porque el equipo lleva la hembra, es una clavija de televisión normal y corriente. Ya habéis visto cómo hemos pelado el cable y la cosa va a ir tal que así, ¿veis? Con una salvedad, solamente que nosotros lo vamos a soldar. Este conector lo vamos a soldar porque queremos que haga un contacto buenísimo y luego, sobre todo, que es una antena. Las antenas en el barco tienden siempre a ponerse feo, aunque sea dentro, tiende a ponerse feo. Entonces nosotros ¿veis? Vamos a soldarle la malla, vamos a pegarle un puntito aquí y vamos a soldar el vivo también. ¡Ole! Bien, ahora solamente es conectarle esto aquí. Vamos a conectarle la alimentación, que ya habéis visto, el otro día os he enseñado cómo lo hemos conectado aquí al interruptor, un interruptor dedicado, porque me quería asegurar que el barógrafo, cuando está apagada la pantalla, veis, ahora lo hemos tenido 4 o 5 días apagado, ¿ves? Yo puedo apagar la iluminación, o sea, puedo apagar el equipo y ha estado registrando perfectamente. Vemos las últimas 24 horas, aunque lleva varios días parado. Vemos que ha estado registrando sin ningún problema con la pantalla totalmente parada. Simplemente hay que dejar la alimentación. Con el Navtex pasa igual. Lo podemos dejar sin usar, consume nada, poquísimo. Lo vamos a dejar nosotros 6 meses, toda la temporada de navegación lo vamos a dejar en marcha. Y va recibiendo los partes. Voy a terminar de conectar la alimentación, ya sabéis, lo visteis en el otro vídeo, lo voy a conectar aquí atrás, os voy a ahorrar todo el rollo de conectarlo y vuelvo cuando esté metiendo la aplicación en la tablet, que es esta, la tablet de navegación. Cuando tenga eso un poquito claro, vuelvo y seguimos con la instalación de la aplicación. Vamos a ver cómo es esto de complicado. Nos vamos al Play Store y ponemos Navtex. Vamos a ver cómo es esto. Vale, en principio Navtex 2. Vete Navtex. Vale, por lo pronto no está tal y como debería. Vamos a poner otra cosa, a ver si sale exactamente. BT Navtex. Esto es exactamente lo que os va a pasar a vosotros, ¿eh? No os he encontrado nada que ponga BT Navtex, aunque aquí pone en el manual BT Navtex. Vale. Pues seguimos. Si ponemos Navtex. Por cierto, una cosa que se me viene a la mente así en caliente. ¿Por qué con tantas... Y esto va también para todos nuestros amigos de Latinoamérica, que tenemos muchos seguidores ahí. ¿Cómo es posible que las direcciones generales de los mamones mercantes de todos los países, especialmente la española, nos tocan tanto los cojones con el tema de las bengalitas,
que si esto no está homologado, que si esta radio no me gusta, que si ahora tienes que cambiar los chalecos, que si ahora no sé qué, y venga, y normativa absurda. ¿Por qué no se ponen las pilas y hacen que todos los equipos que se vendan en España vengan con un manual en español? Todos los equipos que se vendan en Argentina, en Chile, Ecuador, Bolivia, todo eso es España, o sea, todo eso es español. En todos esos sitios se habla español, perdón. A lo que me refiero es, ¿por qué en vez de tocarnos tanto las bolas con todo ese tema, no se ponen las pilas en que los manuales de todo lo que nos venden vengan en español? Es que el español es la segunda lengua más hablada del mundo, o sea, olvidaros ya del inglés y de qué tal, y que todo el mundo da por supuesto que todo el mundo debe saber inglés. Pues que sepáis que el inglés es la tercera lengua del mundo. El primero es el chino y el segundo el español. O sea, vamos a ponernos las pilas ya, vamos a empezar a quejarnos y a decir las cosas como son. Manuales en español, en vez de tanta comida y tanta hostia, a ver si los de la Marina Mercante se ponen las pilas y obligan a todo el mundo. Vamos a instalar este, el Blue Navtex 2. Parece que sí, que puede ser este. Vamos a instalarlo. Aceptamos todo lo que nos diga, incluido que les vamos a regalar un riñón si hiciera falta en algún momento. Vale, ya está instalado, lo abrimos. Uy. Le decimos que sí, que puede recibir Bluetooth. ¿Por qué está tumbado esto? Bueno, por lo pronto lo pongo así derecho para ver exactamente qué es lo que sucede. Esta es la primera pantalla que nos encontramos. Le decimos si queremos, si hemos conectado un NASA Marine Navtex Bluetooth, le decimos que sí. Llega esta pantalla que te dice que esperes unos instantes, pero no vamos a esperar, le vamos a dar a Scan. Aquí salen los distintos Bluetooth que ha encontrado. Le vamos a dar a Bluetooth Navtex y vemos que automáticamente está empezando a conectarse. Bueno, ya por lo menos sabemos que está conectado. Y ahora se trataría de configurarlo a gusto de los mensajes que queremos recibir. La antena, como habéis visto, la he dejado colgando allí en el arco de popa. Vamos a hacer no estoy seguro de cómo funciona, lo voy a estudiar un poquito. My message. Vemos que no está descargando nada, no está recibiendo nada. Todos los mensajes tampoco está recibiendo nada. Lo voy a dejar un tiempito conectado y voy a fijarme en si recibe alguna cosa. Aquí deberían ir saliendo distintos mensajes que fuéramos corrigiendo. Estoy casi seguro, por lo que me ha dicho Javi, que la antena aquí en el puerto no va a funcionar nunca. Entonces voy a dejarlo un poco conectado, un tiempo, y luego voy a seguir con el vídeo diciendo tanto si ha recibido en puerto como si hago alguna otra prueba con otra antena. De momento parece que está completamente muerto, pero me dice Javi que el suyo tampoco recibe, entonces, bueno, me extraña que no reciba absolutamente nada, pero lo voy a dejar tiempo, porque no es cuestión de que tú lo pongas en marcha y a lo mejor tienen que pasar una serie de horas para que reciba algún mensaje y lo guarde. De momento lo voy a dejar así y vamos a volver dentro de un ratito y vamos a ver qué ha pasado. Amigos, tenemos un pequeño problema, que es este. Lleva el equipo 4 días conectado y los mensajes que hemos recibido son cero patatero. Entonces, por lo que sé, por lo que he leído, creo que es un asunto de que en los puertos el Navtex no funciona, tiene muy mala recepción. De hecho, Javi tiene otro tipo y dice que desde que llego aquí no ha recibido ningún Navtex. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En los siguientes vídeos a este, como ya estaremos navegando, espero, veremos cómo funciona, os lo enseñaré en otro vídeo. Y si no, veremos la modificación de la adaptación de la antena. Quitaré aquella antena y pondré un balloon o pondré otra cosa en caso de que no funcione. Pero no quiero hacerlo ahora porque no estoy seguro de que la antena no funcione, sino que en puerto no funciona.
Y nada más amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes, suscríbete, que nos hace mucha ilusión y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.